Polígono eneágono regular, polígono undecágono regular, consideraciones finales sobre los polígonos regulares, problemas a resolver. En esta quinta clase del capítulo 6 del curso de geometría plana son presentados los siguientes polígonos regulares: eneágono, undecágono, las consideraciones finales sobre los polígonos regulares y problemas a resolver. En esta primera diapositiva de esta quinta clase del capítulo 5 de ese curso de geometría plana es presentada en la figura 6.19 un polígono regular eneágono que tiene 9 lados. Este polígono no tiene un método exacto de construcción, es presentado un método aproximado para la construcción. El método de construcción presentado en la figura 6.19 inicia con el dibujo de una circunferencia circunscrita con centro O y radio R. A la continuación es dibujado un diámetro horizontal que se extiende hacia el lado exterior de la circunferencia en el lado derecho. Con centro en la intersección del diámetro con la curva de la circunferencia en el lado derecho tenemos el punto K. Con centro en el punto K se dibuja una circunferencia con radio igual a el radio de la circunferencia circunscrita original. Así es determinado el punto P en la intersección de la extensión del diámetro horizontal con la circunferencia con centro en el punto K. En esta diapositiva se da continuidad a la construcción del polígono regular de 9 lados denominado eneágono. La figura 6.19 se vuelve a presentar. En las intersecciones de la circunferencia con centro en el punto K con la circunferencia circunscrita son determinados los puntos A y D. Iniciando en el punto A y pasando por el centro de la circunferencia circunscrita, se dibuja el segmento de línea recta NA. Iniciando en el punto D y pasando por el centro de la circunferencia circunscrita, es trazado el segmento de línea recta DM. En esta diapositiva se da continuidad a la construcción del polígono regular eneágono. La figura 6.19 se vuelve a presentar. Desde el punto P es trazado el segmento de línea recta PM. Desde el punto P es trazado el segmento de línea recta PN. Estos dos segmentos interceptan la circunferencia circunscrita en los puntos B y C. Los puntos B y C forman el lado del polígono eneágono. Usando el lado BC son construidos los demás lados del eneágono. Como se explicó, el proceso de construcción no es exacto, es un proceso aproximado. Así, para calcular correctamente las dimensiones de los diversos elementos del polígono regular eneágono, es necesario el uso de los conceptos de seno y el coseno del ángulo mitad del ángulo central. Estos cálculos se muestran en el lado derecho de la figura 6.19. Esta diapositiva muestra el undecágono regular, que tiene 11 lados, su construcción y las características de sus elementos. La figura 6.20 muestra la construcción del polígono undecágono. Inicialmente se dibuja la circunferencia circunscrita de radio R. Pasando por el centro de la circunferencia es trazado un diámetro vertical. En la lateral del diámetro, iniciando en el punto X, es trazado un segmento de línea recta que tiene un ángulo agudo con respecto al segmento de línea recta del diámetro. A partir del punto X es marcado un número de subsegmentos igual al número de lados del polígono que se quiere construir, en el caso 11. En esta diapositiva se da continuidad a la construcción del polígono undecágono regular. La figura 6.20 se vuelve a presentar. Utilizando el método de subdivisión de un segmento de recta presentado en el capítulo 2, artículo T, dividiendo el segmento de línea recta del diámetro en subsegmentos iguales de acuerdo con el número deseado, igual al número de lados del polígono. Esos subsegmentos son designados por las letras X, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Con centro en los puntos X y Y,
son trazados arcos con radio igual a 2 veces el radio de la circunferencia. Las intersecciones de estos dos arcos determinan los puntos V y W. En esta diapositiva se completa la presentación de la construcción del polígono undecágono regular. La figura 6.20 se vuelve a presentar. Ahora son trazados segmentos de líneas rectas desde los puntos V y W a través de los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. La intersección de estos segmentos de línea recta con la curva de la circunferencia circunscrita determinan los vértices del polígono regular. En el caso de polígonos con un número impar de lados, se utilizan 2 veces puntos alternados del diámetro vertical. Para polígonos con un número par de lados, se utiliza una vez cada uno de los puntos marcados en el diámetro del núcleo. El proceso utilizado para la construcción de un decágono se llama proceso de Rinaldini. Como ya explicado, este proceso es un proceso aproximado para la construcción de polígonos con cualquier número de lados. Así, el cálculo exacto de las diversas grandezas de este polígono necesita del uso de los valores de seno y coseno del ángulo mitad del valor del ángulo central. En el lado derecho de la figura se presentan los cálculos exactos. Esta diapositiva presenta algunas consideraciones finales sobre el tema de este capítulo 6 acerca de los polígonos regulares. Con base en el triángulo del lado de un hexágono regular y en el interior de este triángulo en los dos triángulos rectangulares generados por mitad del lado, por el radio y por la apótema, y aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que el valor de la mitad de la dimensión del lado al cuadrado más el valor de la dimensión de la apótema al cuadrado es igual al valor de dimensión del radio al cuadrado. A partir de esta fórmula es posible calcular la dimensión del lado a partir del valor de la dimensión de la apótema y viceversa. Las fórmulas de cálculo son presentadas al lado derecho de la figura 6.21. En un polígono regular, la circunferencia inscrita tiene la dimensión de radio igual a la dimensión de la apótema. En esta última diapositiva de este capítulo 6 son presentados 3 problemas a resolver. Las declaraciones se refieren a los 3 polígonos regulares, heptágono, undecágono y eneágono, para los cuales no existe una construcción geométrica exacta. El problema solicita una comparación del valor generado para la dimensión del lado a través de la construcción utilizada, con el valor obtenido para la dimensión del lado por medio del cálculo exacto matemático.